Ahora lo que queremos, por ejemplo, al inicio no estamos familiarizados con el idioma. Entonces, una vez que hayamos creado nuestra cuenta, eh, puede ser más fácil al inicio que nuestra interfaz esté en español, digamos, o en inglés, si es que estamos más acostumbrados a otro idioma. Al inicio choca, porque todo está en quechua y muchas veces no se entiende el concepto, pero la utilidad del menú o de los botones es más fácil entenderlos primero en español, después lo puedes cambiar a medida que te vayas acostumbrando. Entonces, para eso simplemente en la Wikipedia, ahí en la parte izquierda, hay una opción que dice Simikunapi, y ahí dice una configuración de idioma que es la presentación. Y ahí el runasimi es definido para el quechua y puedes escoger en otro como inglés o español y finalmente le puedes aplicar la configuración. Entonces, un poco para empezar, pueden cambiar el idioma y pueden cambiarlo al quechua otra vez también, no hay problema. A ver, una consulta, por favor. Sí, Ya ingresé ahí en Wikipedia donde dice cargar, iniciar sesión y registrarse. ya. Allí será Sí, en crear cuenta tiene que ser. crear, Registrarse, sí, registrarse. registrarse, ¿no? Sí, Ya. sí. Registrarse para descargar en SliderShare. Regístrate para obtener. No creo que No, sea eso, porque SliderShare es otro. es otro, no es eso, no. ¿No es, no? Eh, Ya, ya. sí, ese es otro. En mi caso, cuando sale el rojo, pero el mensaje rojo, para corregir, ¿qué hago? ¿Qué le dice el mensaje rojo? ¿Qué le pone? El mensaje rojo dice, no veo bien, espera, está muy pequeño. Dice Runachinay. Rimachinay. Ajá, prima china. Ok. Vale, por ejemplo, si pongo en el nombre de usuario un nombre que ya existe, me va a aparecer Munashaiki Ruraj Pasutikija Kashkanya. Entonces ese nombre de usuario ya existe, dice. Entonces tienes que escoger otro nombre. Entonces puedes poner más números o un nombre de usuario más largo. Pero ¿cómo regreso para corregir eso? Al link que te he enviado por el chat, ahí nomás accedes. Al link que enviaste. En el chat, sí. Hola, buenas tardes, maestra, ¿me escucha? Sí. Soy Lidia. Ya ingresé ya y me dice bienvenido Lidia y con mi número de cuenta y para poder hacer respondiendo, ahí me dice ayúdanos a mejorar tu experiencia en Wikipedia respondiendo a unas pocas preguntas opcionales. También eso lo tengo que rellenar ese formulario. No, eso lo puedes poner omitir si quieres. Lo puedes responder A también. la, Son solamente esas dos preguntas y nada más. Sí, ya, muchas gracias. encantado. Sí, entonces al inicio vamos a tener el idioma un poco difícil de asimilar. Entonces podemos cambiar el otro idioma que estemos más acostumbrados, el inglés, el alemán o el italiano o el español o el aymara también. Entonces podemos cambiar eso. Después, si ya lo han intentado, el ejercicio es ahora cambiar el idioma, ¿no? Para un poco ver cómo se sienten más cómodos cambiando el idioma o pueden regresarlo también al quechua más tarde. Entonces no es ningún problema. Los que ya lo hayan hecho, pues me pueden escribir en el A chat. ver, Ya está hecho. por favor, parece que sí ingresé en el link que me envió. Ahí dice Musu Kuratikunata Kichari. Sí. Y Ujú. ahí dame a elegir, dice ahí, escribir Rurak Shooting. Nombre, Sí, ahí ¿no? pones tu usuario, nombre de usuario en No, la cajita. recién escribiré mi nombre. ¿Tengo que poner mi nombre ahí o no? Sí, puedes poner tu nombre y algún número más adicional. Todo junto tiene que ser.
Ya. Sí. Perfecto, ya lo cambiaron al español, me parece muy bien. Pueden recambiarlo a otro idioma también, o sea, no hay problema. Entonces eso está bastante sencillo, ¿verdad? Después, ¿qué más tenemos aquí? Para reconocer un artículo dentro de Wikipedia, por ejemplo, hay muchas opciones, ¿no? Maestro, ¿dónde es para cambiar el idioma, por favor? Ah, el idioma, para cambiar el idioma está aquí. Estamos en Wikipedia. Voy a iniciar sesión. Yo en este caso. Aquí está, ¿no es cierto? Ven mi pantalla. Y en la pantalla, en la parte de abajito, en la izquierda, dice Huxi Mikunapi. Le hacemos clic a Huxi Mikunapi y ya empezamos a cambiar el idioma ahí, dice la presentación. Si lo quieres en Runasimi, en inglés, en español, en el que quieras. Y luego ya le pones a aplicar la configuración. Entonces, explorando un poquito más lo que está dentro de la Wikipedia en quechua, pues vamos a ver que en el primer menú de la Wikipedia en quechua, en la parte de izquierda, está el menú principal, que es Japapanca, dice. Esa es un poco la página principal. Luego está, por ejemplo, Ñaca Huchasrakuna, por ejemplo, ¿no? Si le hacemos clic a ese menú, nos va a aparecer lo último que se ha editado estos días. Nos dice que el 31 de julio se ha editado, por ejemplo, varios artículos. Por ejemplo, hay más artículos que se han creado o que necesitan ser creados. Por ejemplo, hay alguien que está pidiendo que se cree Concepción Tito. Bueno, estos son de los usuarios que estamos creando ahora mismo, perdón. Entonces, los que han logrado crear el usuario está aquí, por ejemplo, están Oleska, Nilsson, Lidia, Katy, Concepción, Eden, Kelly, Kurt, Mirela. Entonces, muy bien, o sea, lo acabamos de hacer y ya hemos creado nuestra cuenta. Bravo. Y eso, por ejemplo, todo tipo de ediciones, todo se registra dentro de la Wikipedia. Por eso, cuando tú lo hagas con tu nombre propio, también está bien, solo que por un poco de privacidad es mejor solamente el nombre y algún número puedes añadirle para que sea más personal, más privado. Por ejemplo, se han editado, por ejemplo, este artículo de Makimaki, hay también Milla, Iris. Entonces, hay varios artículos o ediciones que se han hecho, ya sean correcciones, artículos nuevos, eliminación, creación de usuarios nuevos también. Entonces, todo ese tipo de cosas se puede ver dentro de la Wikipedia. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, vamos a revisar el link que dice... Vamos a poner en la opción que dice Mainimpi Panja. ¿Ya? Entonces está en la parte, vamos a la Wikipedia principal. Tenemos ahí el menú en la parte izquierda y hay una opción que dice Mainimpi Panja o página aleatoria sería si están en español. En esta opción nos va a aparecer nos va a mostrar un artículo aleatorio, cualquiera. A ver, a mí me ha salido San Pedro de Pilas, distrito. A ver, ¿qué les ha salido a ustedes? Kurt dice que le ha salido 225 kN. Entonces, cada vez que apretemos clic, atentado de Berlín de 2016. Sí, entonces, con esta opción de Mainimpi Panca, cada vez que hagamos clic ahí nos va a salir un artículo aleatorio diferente, porque hay un montón de artículos, hay más de 20.000 artículos, entonces aleatoriamente escogerá uno y te lo mostrará. Entonces,
esa opción solamente es para ver un artículo random, digamos, aleatorio. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Muy bien. Veo que ya muchos de ustedes ya han probado la opción de artículo aleatorio. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos Yanapa también, que es un poco, si necesitas ayuda, cómo editar artículos dentro de la Wikipedia en quechua. Aquí hay bastante información. Los puntos azules quiere decir que son, o los enlaces de palabras azules son artículos ya creados, pero los rojos son artículos que necesitan ser creados, que todavía no están creados. Entonces, hay, por ejemplo, información de la Wikipedia, Wikipediamante, entonces todo este tipo de información se puede acceder y se puede consultar. Después hay una opción que dice Karana. La opción Karana, por ejemplo, es para donar de la Wikipedia, porque este proyecto, como les digo, es libre y se pretende que sea siempre libre, entonces la gente dona dinero y apoya el proyecto básicamente. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Después, vamos a escoger un aleatorio. Voy a escoger un aleatorio cualquiera y le voy a poner, por ejemplo, Cayman en Kimuj, que quiere decir a este artículo, desde qué otros artículos lo están enlazando. Por ejemplo, desde San Pablo, Lipis municipio, Urinipis provincia, Bayo, Guayurjo. Entonces, estos 4 o 5 artículos están enlazando al artículo de Guayurjo. Entonces, estos artículos no solamente están flotando ahí solos, sino que hay otros artículos que están mencionando a este artículo también. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Después, ¿qué más tenemos? Algo interesante en esta parte es, por ejemplo, el que dice Chipachi Hawaman Churay, que lo que quiere decir es, tenemos un artículo cualquiera, voy a escoger otro artículo cualquiera, Maini Banca, y me toca de Moussa Traore. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, voy a buscar otro artículo, uno aquí. En la parte derecha hay una cajita donde pueden buscar ustedes el artículo que quieran. Yo voy a buscar el artículo de José María Arguedas, me aparece, y aquí tengo toda su información. Es un artículo bastante extenso y es bastante, contiene mucha información. Entonces, en este artículo, yo no puedo leerlo todo. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a exportar como PDF. ¿Y cómo lo exporto como PDF? Me voy a la parte izquierda y aquí hay una opción que dice Libruta Camari, que este sería para, escoges varios artículos, por ejemplo, de literatura peruana. Ciro Alegría, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa y demás, y lo que creas un libro de estos artículos y te lo puedes exportar como PDF o descargar como PDF. Si solamente queremos este artículo, vamos a Chipachi o Manchuray y ponemos PDF Hinata Chagnamu. Le hacemos clic y nos ofrece la opción de descargar en PDF. Luego le damos clic en descargar y nos va a descargar el artículo. Una vez descargado, lo abro y así es como luce el artículo en PDF de José María Arguedas. Y luego esto ya me lo puedo llevar en mi USB a mi casa, donde no tengo internet, o lo imprimo y ya está, lo tengo para leer. Incluso así puedo corregir si hay alguna falta de ortografía o si hay algo que corregir, aumentar, que creas que es interesante, entonces se puede también tener este tipo de información en PDF. Muy bien. ¿Quiénes ya han logrado imprimirlo en PDF o descargarlo en PDF? Me escriben en el chat, por favor.
Perfecto, Lidia. Una consultita, por favor. Sí, Respecto acá, me está solicitando, por favor, busca un correo electrónico nuestro, dice. ¿Puedo yo decidir o tiene que ser de la misma Wikipedia ese correo? no, 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 es cualquier correo, puede ser tu Hotmail, Gmail, el que tú quieras. Allá, porque arriba ya puse lo que me mandarían, pero nuevamente me vuelve a pedir. Ajá, arriba te ha pedido el usuario solamente, pero abajo te pide el correo. Ya, entonces para que cuando se pierda, me comuniquen allí y me dicen, Claro, si pierdes tu contraseña, por ejemplo, entonces ahí te va a recuperar la contraseña. ya. Sí, Perfecto. perfecto. Ay, muy bien, ya hicieron la opción de descarga. Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, este artículo de José María Arguedas no solamente está en quechua. Algunas veces nos piden trabajos en inglés o en español. Entonces, aquí tenemos la opción de cambiar el idioma del artículo que estamos leyendo. Es decir, por ejemplo, lo queremos ver en inglés o en alemán. Voy a hacer clic en Deutsch, que es alemán. Y aquí me aparece el artículo de José María Arguedas, pero en alemán. Por supuesto, no es una traducción, no es una traducción literal. Es más, eh, alguien de Alemania pues ha editado, ha estudiado, ha investigado sobre José María Arguedas y ha publicado la información. Entonces no va a ser la misma información, exactamente la misma información. Si luego quiero leerlo a lo mejor en italiano también, entonces le hago clic en italiano y así veo cuán completo está la biografía de José María Arguedas. Entonces luego yo regreso, por ejemplo, me parece que la del inglés es bastante completa, la del español. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo la interfaz en negro que también se puede cambiar. Esto es un poco más por la vista porque estoy mucho tiempo en el computador y cuando leo artículos de la Wikipedia o estoy editando, entonces es mejor tenerlo en negro. También se puede configurar eso. Entonces lo voy a cambiar nomás hasta al quechua, que es Runasimi. Pero se pueden cambiar en muchos más idiomas, porque aquí dice que hay en 19 otros idiomas más. Entonces, hay varias opciones para cambiar el idioma de este artículo. Bien, entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es leer, ¿no es cierto? Ver un poco las opciones y cuando, por ejemplo, encontramos alguna información extraña o dudosa, o digamos, queremos corregir algo, podemos hacer clic en esta opción que dice Rimachina, que es discusión. Es como discutir. Entonces, aquí podemos empezar a discutir, por ejemplo, qué está bien, por qué no está bien el artículo escrito o por qué ese párrafo específicamente debería describirse de esta otra forma o cuando la información es correcta también se puede discutir en esta parte. Todos los artículos lo tienen. Después, ¿qué más hay? ¿Cómo editamos ahora en Wikipedia? Hay una opción que es, antes de esto vamos a ver, por ejemplo, Wiña y Causata Hawaii, que es básicamente el historial, que vamos a ver todo lo que había desde que se creó el artículo. Le hacemos clic en Wiña y Causaita Hawaii. Y aquí vemos pues todas las ediciones que se han hecho anteriormente. Por ejemplo, hay una persona que ha editado aquí. Ali Manruna, Marco Carrasco, Orlandina, Miguel Chong. Entonces, hay muchas personas o usuarios que han editado este artículo. Por ejemplo, si yo quiero ver o averiguar cuándo se ha creado este artículo, es el 27 de junio de 2006. Se ha creado este artículo. ¿Quién lo ha creado? Esta persona, este usuario, Aliman Runa se llama. Entonces él ha creado el artículo. Desde esa vez, pues, ha habido otros usuarios que han agregado más información, han aumentado más información y poco a poco el artículo se hace más completo. Bien, entonces tenemos Wiñay Causaita Hawaii. Después, por ejemplo, tenemos dos formas de edición cuando hablamos de la Wikipedia. Una es una edición como de Word,
Es decir, tenemos negrita, cursiva y esas cosas así con un menú lindo. Y el otro es más técnico. Vamos a ver primero la opción de edición como Word, que es Llamcapui. Y aquí, por ejemplo, nos va a convertir el artículo en editable. Y aquí ya podemos empezar a escribir información. Por ejemplo, si hay algo de información que queremos añadir, pues simplemente añadimos más información aquí. Podemos poner José María Arguedasca, Jan Arjan o cosas así, ¿no? Entonces puedes agregar información muy rápido. Es como si estuvieras trabajando con Word. También puedes insertar párrafos. Por ejemplo, puedes insertar, por ejemplo, más como títulos o bloques de secciones, en este caso. Sección de tamaño principal, por ejemplo, tamaño 1, tamaño 2. Es como Word, básicamente, que te dice, ¿no? Título general, subtítulo, subtítulo, algo así te dice. Entonces, lo mismo aparece aquí. Es cuestión de acostumbrarnos, pero también si lo cambian en español, también sería mucho más fácil. Luego, si queremos, por ejemplo, agregar, hacer negrita, seleccionamos el texto, le ponemos aquí que queremos negrita, cursiva o subrayado. Entonces, ese tipo de cosas. Después también podemos, por ejemplo, agregar links. Aquí le podemos hacer, es como editar un artículo, un documento de Word, un email en este caso. Podemos añadirle viñetas también. Entonces, así es muy fácil editar un artículo de la Wikipedia. Después hay otra forma de edición, que es Pukyuta Llamkapui. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a editar el código fuente de este artículo. Es decir, no el contenido, no las letras, sino el código fuente. Y cuando hablamos de código fuente, estamos hablando ya de un poquito más de códigos, ¿no? De cositas técnicas que existen. Y de esto, por ejemplo, está, aquí hay código para poner la biografía, aquí hay códigos para poner las fechas. Entonces es un poquito más técnico, pero se puede aprender. A medida que vayas editando, escribiendo, añadiendo más artículos, se puede cambiar este tipo de cosas. Ya, entonces así podemos editar la Wikipedia. Es súper sencillo como han visto y todos podemos contribuir a cualquier artículo de la Wikipedia. Después, ¿qué más tenemos? Aquí hay una opción interesante porque muchas veces no sabemos cómo empezar a editar un artículo. Y aquí hay una opción beta, ¿vale? Voy a dejar esto. Aquí hay una opción beta donde me dice, hay una herramienta, perdón, que dice Samikta Tigray. Y en esto me permite traducir artículos. Por ejemplo, si tengo un artículo en inglés, pero no está todavía en la Wikipedia en quechua, puedo traducirlo de manera en dos columnas. Me muestra la de inglés en un lado y en el otro lado me muestra la de en quechua, cómo se puede traducir. Entonces, ustedes de repente no tienen esto activado, así que vamos a ir a la opción beta en la parte de arriba. En la opción beta hacemos clic y nos muestra un menú aquí abajo. Y en eso vamos a las funciones beta. Aquí, funciones beta dice. Después vamos a ir hasta abajo donde dice Samikta Tigray. Lo seleccionamos porque está sin seleccionar. Lo seleccionamos y abajo, vamos abajo y ponemos Alinkachinakunata o Akaichay. Entonces vamos a guardar los cambios que hemos realizado. Y una vez que cambiamos, hemos guardado los cambios, nos va a aparecer otro menú aquí, que es Llankapus Haikuna. Y aquí uno que dice Tigras Hakuna. Y le hacemos clic ahí. Y aquí, por ejemplo, me está cargando información y me dice, me va a sugerir, por ejemplo, qué artículos puedo editar, puedo hacer un cambio. Por ejemplo, hay series de televisión o personas o biografías. Entonces, pero también podemos nosotros, por ejemplo, buscar uno, Musuk Tigrasca, y aquí buscamos, por ejemplo, pues si no hay información de, por ejemplo, en este caso de nuestro presidente,
pero ya hay un Pedro Castillo. Entonces, a lo mejor no hay del alcalde o de alguna persona importante o reconocida. Entonces lo buscamos aquí y lo editamos, pero en este caso de Pedro Castillo ya existe, ¿no es cierto? Entonces no podemos editar esto, ya no podemos traducirlo o crear artículos, pero podemos buscar otro, por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, me dice, busco el Caballero Carmelo y me dice, no está disponible en Runasimi. Entonces, si le hago clic aquí y le pongo Tigray, me va a decir, ah, vas a crear este artículo y en la parte izquierda te va a mostrar en español y en la parte derecha te va a mostrar en quechua. Entonces tú tienes que empezar a editar aquí el contenido. ¿Y cómo lo haces? Simplemente pues vas añadiendo la información poco a poco. Por ejemplo, si empezamos por esta parte de la biografía o por este párrafo, por ejemplo, que me dice Tigras Jata Yapay. Me va a copiar el contenido y aquí ya está, mira, ¿lo ves? En quechua y aquí la parte que no se puede, pues se puede traducir. Entonces se puede completar y luego le pones Tigrasjata Uyaichay, como ver la visualización. Por ejemplo, vamos a ver cómo está. Entonces me dice, si solamente modificas un párrafo, no es suficiente para traducir este artículo al quechua. Entonces tienes que traducir más contenido, es decir, una sección completa de este artículo. Y una vez que tengas una sección completa, te lo va a publicar. Entonces, esta es la opción fácil que tiene para traducir, empezar a traducir, por ejemplo, dentro de la Wikipedia en quechua. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, para activar esta función simplemente es ir a la opción beta. Activamos que es Samijta Tigray. Lo activamos, guardamos la configuración y ya tenemos este Yamkabus Haikuna. Y así ya podemos empezar a traducir artículos que todavía no están en quechua. Ya, y aquí también puedo ver, por ejemplo, si voy editando artículos y demás, entonces aquí aparecerán los artículos que se está editando. Bien, entonces vamos a volver a los slides antes de terminar y poder continuar esto. Entonces hemos visto cómo cambiar el idioma. Hemos visto también cómo ver el historial, por ejemplo, quiénes están, cuáles han sido las últimas ediciones. En nuestro caso hemos visto que los usuarios que se han creado la cuenta último han aparecido en esta lista también. Después también hay una opción que es Muchus Hapankakuna, que son digamos, las páginas o artículos que necesitan ser creados. Entonces, también todo lo que está en rojo necesita ser creado. Lo que está en azul ya está creado. Entonces, podemos empezar por ahí. No es necesario ir a algo concreto, sino que podemos leer un artículo de nuestro pueblo, ver qué están en rojo, los sitios turísticos, por ejemplo, y empezar a editar información. Pero siempre verificando que la información sea de fuente fiable, estén en libros escritos o estén siempre documentado. Este asistente de subidas lo veremos en la siguiente sesión, que es un poco para las fotos, el audio que vamos a grabar, los textos y demás. Hemos visto cómo podemos traducir del español o del inglés hacia el quechua. Y ahora pues simplemente escogemos hacemos clic en Musuj Tigrasja, buscamos el artículo que queremos traducir y lo traducimos. Por ejemplo, si ya el artículo ya está creado, te va a decir no se puede crear, ¿no es cierto? Entonces, ya, luego hemos visto los menús también para qué sirve cada uno. Después hemos explorado también las opciones de PDF para exportar en PDF, que lo hemos hecho. Y luego también hemos visto cómo editar los artículos. Cómo cambiar estos artículos de un idioma a otro. Y después, básicamente, la discusión también hemos visto cómo podemos
empezar a interactuar con la comunidad, porque es un artículo que no está bien editado, pues se discute y se pone en discusión y se llega a un acuerdo y con justificación científica o con justificación de fuentes fiables se hace la edición o la corrección. Después hemos visto que editar es muy fácil, que es como simplemente escribir en Word, o también puede ser un poquito más complicado, más técnico, aprendiendo algo de código dentro de los artículos. Después, ya, muy bien. Entonces, ya para terminar, la última opción que les había dicho al inicio incluso, es si tenemos un artículo que nos interesa, es decir, José María Arguedas, y me interesa este artículo, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer clic a esta estrellita que está en la parte derecha en medio, que dice Kaipankato Watijai. Entonces, ¿qué voy a hacer esto? Me va a decir, ¿quieres que te envíen información de esta página cuando se edite? Y aquí me sugiere, ¿por cuánto tiempo quieres vigilar esta página? Más o menos, es como un vigilante eres. Por una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, permanentemente. Entonces eres como un vigilante que se ocupa de que este artículo esté correctamente escrito. Y nada más. Y para desactivar esta función simplemente es otro clic y se desactiva. Y ya está, ya no está siguiendo. Entonces las modificaciones te llegarán al correo.